nos diste un niño. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar? Al que todo me lo da. ¿Cómo no adorarle a él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida dio para darme vida a mí. El libro de Mateo, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo número 1, libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Amén. Cuando lo tenga dice amén. Y dice ahí, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada, diga conmigo, comprometida para casarse con José, antes de que se consumara el matrimonio, diga conmigo, antes de que se consumara, o en otras palabras, antes de que se juntaran, amén, se hicieran uno, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Tenga la bondad de sentarse. Fíjese que aquí vemos cómo fue el nacimiento de nuestro Señor. Aquí vemos cómo Él fue concebido por el Espíritu de Dios y fue concebido en el vientre de una virgen. En otras palabras, no hubo ningún acto de hombre y mujer, no hubo intimidad de José y María, sino que hubo intimidad de Dios Espíritu Santo y la sombra del Padre sobre María, y ese fue el engendramiento del niño. Entonces ahí nació el Señor, ahí fue engendrado, más bien, no nació, fue engendrado, y empezaron a formarlo el cuerpo dentro de la Virgen. Y entonces ahí inicia el proceso. Así mismo nosotros iniciamos el proceso de igual manera, solo que nosotros no fuimos concebidos por Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que fue nuestros padres los que nos concibieron y nuestra madre. Pero ahí inicia todo. En el versículo en Lucas 2:21 dice la escritura, Lucas 2:21, note aquí por favor, cuando se cumplieron, ahora va a nacer ese bebé. Y después de que nace, dice ahí, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Note por favor, de que el nombre le fue dado antes de la concepción. Amén. ¿Por qué razón? Porque él ya venía con un propósito a efectuar algo que venía de arriba. Cuando usted nace de arriba, viene ya, hermano, lo que Dios quiere hacer con nosotros. En otras palabras, el nacimiento del cuerpo y del ser humano no es como el nacimiento del Hijo de Dios. Pero cuando viene el nuevo nacimiento, cuando nosotros nacemos de nuevo, ese es el nacimiento de arriba. Ahí es donde ya nosotros nos dicen, te es necesario nacer de nuevo. Amén. Y nos dicen que es necesario que nazcamos del agua y del Espíritu. Por supuesto, el nacimiento de Jesús era un nacimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, él ya venía predestinado para ese evento. Y entonces, hermano, cuando nace de nuevo, en otras palabras, cuando él llega al 8º día de haber nacido en el cuerpo llamado Jesús, lo circuncidan. Diga conmigo, en el momento que lo circuncidan, entonces cortan con la carne y hay un pacto con Dios. Amén.
El momento que nosotros, dice la Escritura, que la circuncisión y la incircuncisión no tienen nada que ver, dice, pero sí el nacimiento de nuevo. Y entonces la palabra de Dios explica y dice que nosotros fuimos circuncidados no en la carne, sino que fuimos circuncidados en el corazón. Amén. Por lo tanto, nosotros cuando fuimos circuncidados en el corazón y nos hicieron nacer de nuevo, hermano, en ese momento usted y yo tuvimos que dejar la carne. Y no estoy hablando de dejar las vacas ni los pollos. Estoy hablando de dejar las cosas carnales. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente vino un pacto con Dios. En ese momento que usted y yo nacimos de nuevo, hay un pacto. Y entonces ese pacto se respeta. Ese pacto es el primer amor. Ahí fue donde a nosotros nos escogieron como para decir, ok, ahora ustedes van a empezar a caminar en Dios, no en la carne. Ahora ustedes ya no son de este mundo, son de arriba. Ahorita ya les vamos a reinstaurar su ciudadanía, porque la perdieron cuando Adán pecó en el huerto del Edén. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, hermano, era importante el nuevo nacimiento, pero aquí Jesús lo hace al octavo día y le cortan el prepucio y hacen un pacto con Dios de ofrecerles al niño a Dios. Acuérdese que cuando presentamos niños nosotros, hermano, nosotros no circuncidamos. Dicho sea de paso, ya aquel que se quiera circuncidar, hermano, le va a doler mucho y de nada le va a servir. Amén. Porque hay gente que cree que eso. Ahora, si el niño está pequeño y usted como padre lo quiere circuncidar por causa de higiene, entonces está bien, no hay ningún problema. Porque eso lo hacen los judíos por causa de la higiene, pero no tanto la higiene como el pacto con Dios. Entonces, hermano, él corta todo eso. Lucas 2:40, vamos un poquito más al verso 40. Mire lo que dice. Dice el verso 40. Y el niño, ¿qué le use ahí? Crecía. Diga conmigo, el niño crecía. ¿Y qué más? Y se fortalecía. ¿Cómo se fortalece el hombre? Llenándose de sabiduría. Amén. Llenándose del temor de Dios, llenándose de hacer las cosas correctas para Dios, de no ser uno torcido, de no ser uno carnal, de no ser uno pecador, de no ser uno, hermano, que anda ahí haciendo cosas que no le agradan a Dios. Amén. Ese es el punto ahí. Entonces, y crecer tiene que ver con crecimiento, pero el crecimiento, hermano, viene fortaleciéndose, llenándose de sabiduría. ¿Y qué dice? ¿Y qué más dice? Y la gracia de Dios está contigo. Amén. La gracia de Dios está contigo. Cuando tú no andas pensando en pecados y en esto y el uno y el otro, ni hacerle daño a nadie, hermano, ni tomar ventaja de nadie, la gracia de Dios está contigo. Amén. Lleno de gracia y de verdad, dijo Juan. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué tremendo es estar lleno de gracia y de verdad. Entonces, la sabiduría es importante para la fortaleza. Entonces viene el Señor y empieza a crecer. Pero mire, cuando llega al verso 42, dice, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y mire lo que dice el verso 43. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Verso 46.
Dice, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros. Y mire, escuchándolos. A los maestros se escuchan, diga conmigo, yo tengo que poner atención cuando el maestro está enseñando. Amén. Y dice que él estaba escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ya pronto vienen las preguntas, así que usted, por favor, imite al niño Jesús. Amén. Y dice que les hacía preguntas. Amén. Verso 47. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. ¿Cuándo es que viene el entendimiento? Porque el niño dice que crecía y se fortalecía. ¿Cómo? ¿Ah? Se fortalecía en sabiduría. Eso quiere decir que el niño, hermanos amados, había llegado, Dios empezó a bendecirlo con sabiduría de lo alto. En otras palabras, el niño tenía temor de Dios. Si usted nota, el temor de Dios no tiene nada que ver con el temor de papá y mamá. Hello. 12 años. Y se quedó por otro lado. No le importó que papá y mamá dijeran, ¿y el chamaco qué se nos hizo? ¿Ah? ¿Dónde se metió? No, él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. En otras palabras, ubicó desde la edad de 12 años, ubicó a su padre y a su madre para que entendieran que él sabía, diga conmigo, sabiduría, entendimiento. Hermano, él sabía que en los negocios del padre tenía que estar. Ahora, pregunto, ¿cómo andan nuestros hijos? Porque a la edad de 12 años, hermano, voy a ponerlo de esta manera mejor para que lo entendamos mejor. ¿Cómo anda usted que tiene 12 años en el Evangelio? A ver, los que tengan 12 años en el Evangelio, levanten la mano, por favor. Bueno, los que tengan 5 años en el Evangelio. 12 años, ok. 5, ok, qué bueno. ¿Cuántos tenemos ya 14, 15 años en el Evangelio? Ajá. ¿Cuántos tenemos más de 20 años en el Evangelio? Mire la mano levantada. Tremendo, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debiéramos de estar llenos de sabiduría, llenos del temor de Dios. Creo con todo mi corazón que los que levantamos la mano estamos llenos del temor de Dios. Estamos llenos del temor de Dios. Amén. Y entonces, hermanos, dice la Escritura, verso 48, cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, mire cómo actúa María como una mamá natural. Le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Verdad que sí le dijo? Y entonces viene la enseñanza. Y Jesús les dice, hermano, verso 49, dice Jesús, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Miren, ya no estaba hablando Jesús, estaba hablando el Hijo de Dios. Amén. Les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que era necesario estar en la casa de mi Padre? ¿Acaso no sabía? Pregunto, ¿es necesario usted siente la necesidad de estar en la casa del Padre cuando hay que estar en la casa del Padre? No muchos amenes, los otros se quedaron calladitos. ¿Ah? Es que este es el ajo de este asunto, porque mire, Jesús nos enseña a los 12 añitos en el crecimiento y la formación del hijo varón, estar en los negocios del Padre y entrar
Porque cuando él dice, me es necesario mamá y papá, José y María, me es necesario estar en los negocios de mi padre, entonces él les está diciendo, yo estoy entrando en el orden que me corresponde. En otras palabras, yo ya entendí quién es mi padre y ya entendí que yo tengo que estar bajo el gobierno de Dios. A ver, ¿cuántos sabemos que tenemos que estar bajo el gobierno de Dios? Porque si no, no hemos entendido eso. El gobierno de Dios es su palabra, hermano. Es la casa del Padre donde está el alfarero formando las vasijas para que den, hermano, la altura de la formación de hijo. Es que eso es lo lindo de esto, hermano. Y entonces Lucas 2:52, en el verso 52 dice, y Jesús crecía, note otra vez, en sabiduría. Ahora está creciendo en sabiduría, en estatura y en la gracia para con Dios y con los hombres. Diga conmigo, crecimiento integral. Quiere decir que cuando uno entiende que uno tiene que estar en el orden del gobierno de Dios, viene un crecimiento integral. Espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, las tres áreas del espíritu, del alma y el cuerpo, uno empieza a crecer. En el espíritu, cuando uno crece en el espíritu, uno se da cuenta que el espíritu es importante. ¿Por qué razón? Porque con el espíritu se comunica usted con Dios. El alma es importante, el crecimiento, para que no ande queriendo hacer lo que se le pega la gana. ¿Ok? Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Ah? Le está recordando al alma, crece, crece. Muchas veces, hermano, ¿dónde es que está el pensamiento del hombre? ¿Dónde están los deseos del hombre? ¿Dónde están las intenciones del corazón? ¿Dónde están las cosas que hermano, nos alejan de Dios? Es que eso es el problema, porque no hemos entendido que viene el crecimiento integral en el espíritu, en el alma y obviamente en el cuerpo. El cuerpo tiene que empezar a crecer. Y entonces Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En Lucas 3:21, vaya conmigo por favor, a Lucas 3:21. Y dice la escritura, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, así dice, ¿verdad? Jesús también fue bautizado. Entonces, quiere decir de que él, hermano, no se salió del orden, sino que caminó conforme el orden de Dios. Él sabía que el bautismo tenía que venir en el momento que Dios se lo indicara. Amén. En el orden de Dios. Y entonces dice que vino y fue bautizado, y mientras él oraba, ¿qué mira usted qué pasó ahí? Oh, entonces empezó a tener cielos abiertos. En el crecimiento, en la formación del hijo varón, en la formación nuestra, nosotros vamos a tener que ver cielos abiertos. Natanael, porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera, ¿crees? Pues de hoy en adelante vas a ver cielos abiertos, Natanael, y ángeles subir y bajar. Mire qué tremendo. Entonces viene cuando ya se va a dar, hermano, el momento de cumplir toda justicia, inmediatamente, hermano, Dios abre los cielos para que nosotros recibamos de arriba todo lo que tenemos que recibir de arriba. Y entonces dice el verso 22, y el Espíritu Santo descendió en él, dice, sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. ¿Por qué dice en ti me he complacido?
porque hubo un caminar desde los 12 años hasta los 30 años, 18 años de andar, hermano, Satanás queriéndolo agarrar. Y él se mantuvo firme. 18 entre 3, 6, 6, 6. En esa edad es cuando Satanás ataca más al hombre, desde los 12 años hasta los 30 años. Y ahí es donde usted debe tomar la decisión. Voy a entrarle a toda justicia y toda verdad. Juan le dijo, ¿cómo es posible que yo te bautice a ti? Él le dijo, cumplamos con toda justicia. Juan, bautízame. Entonces, no es cosa de que, no, es que usted es más grande que yo, usted debiera estar predicando en vez de yo. Y entonces, hermano, no podemos nosotros decidir en la justicia de Dios. Ya la justicia de Dios está marcada. Amén. Lo que tenemos que hacer, diga conmigo, orden, gobierno de Dios. Hay un orden y un gobierno. Lucas 4:1. Vamos a Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Y qué dice ahí? Fue llevado por el Espíritu. En otras palabras, fue influenciado por el Espíritu de Dios. Cuando usted lee fue llevado, está hablando fue influenciado, bajo la influencia del Espíritu Santo. El Señor nunca estuvo bajo la influencia de Satanás. Ahí viene este que no tiene nada en mí, ni yo en él, dijo Jesús. Hablando del diablo. ¿Ah que sí? Ahora, la pregunta sería, ¿podría usted decir lo mismo? ¿Podría yo decir lo mismo? ¿Ah? Hermano, qué tremendo es caminar bajo el gobierno de Dios. Porque es de la formación, diga conmigo, formación de los hijos de Dios. Así los forma Dios. Y entonces es importante, diga conmigo, es importante, hermano, ser influenciado bajo la influencia del Espíritu Santo. Es lo mejor que le puede pasar al hombre. Amén. Versículo 2 dice que fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado. ¿Por quién? Entonces, ¿quién es el que tienta? ¿Ah? El diablo. Dios no tienta a nadie. Entonces dice ahí, dice que lo llevó y siendo tentado por el diablo, dice, y no comió nada durante esos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Diga conmigo, para que yo sea influenciado por el Espíritu Santo, tuvo que haberme bautizado y tuve que haber sido lleno del Espíritu. Si no he sido bautizado por el Espíritu, con razón usted anda influenciado por el diablo. Bueno, le voy a hablar con los de la cámara para que no se me molesten los de la casa. ¿Ah? Con razón usted anda con la influencia del diablo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, el que está bautizado con el Espíritu Santo, no le hace caso al diablo. Amén. Sino que le canta, machácale la cabeza al diablo. Amén. Muchas veces no entendemos esto, pero por supuesto no entendemos porque estamos desordenados en el orden de la formación del Hijo. Tenemos que estar formados, hermanos, dejándonos formar por Dios Espíritu Santo. Debemos de estar, mire, yo le dije el domingo que tengo una mala noticia. Durante estemos en este cuerpo, estaremos bajo guerra y se incrementará más la guerra en las zonas espirituales. Amén. La guerra es en área espiritual. La guerra no es con los gobiernos. La guerra no es contra los hombres. La guerra no es, hermano, contra ninguna institución. La guerra es palmo a palmo con espíritus malignos, con nosotros que somos espíritus del bien. Amén. Y esa es la guerra. Y nosotros tenemos que estar ahí y pelearla. Por eso nos dieron la armadura de Dios. Amén.
y nos dieron armas que son poderosas para destruir, hermano, fortalezas. Imagínense. Cuando habla de fortalezas, váyase, hágale Google, ¿qué quiere decir fortaleza? Amén. Está hablando de tremendo, solo acuérdese del muro, el muro chino, pues, es una fortaleza. Jericó era una fortaleza que tenían, estaban cubiertos y cubiertos de gente, hermano, armada, dispuestos a retener a cualquier persona que quisiera entrar y penetrar. Entonces nosotros tenemos armas que son espirituales, poderosas en Dios. Dígale que está a su lado, yo tengo armas. Cuidado porque no te va a explotar una de las que tengo, unos misiles espirituales que tengo, porque te va a ir bien, hermano, te va a ir como en feria. Amén. Entonces, recibir la llenura del Espíritu Santo es importante para ser guiados por el Espíritu. Yo no voy a ser guiado por el Espíritu si yo no estoy, hermano, tomando en cuenta al Espíritu Santo. ¿Cómo? Tengo que estar en la llenura del Espíritu. Vamos a Lucas 4:16. Vamos a ver lo que dice. Dice que llegó a Nazaret, diga conmigo, llegó a Nazaret, donde se había criado. Amén. O sea, llegó a su rancho. Amén. Por eso muchos quieren ir a su rancho. Ay, espérense, hermano, voy a ir a mi rancho. Pero él llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. ¿Cuál es tu costumbre y mi costumbre? ¿Entrar en la iglesia y leer la palabra? ¿Cuál es nuestra costumbre? Porque él 18 años su costumbre, de acuerdo a la costumbre de él. Amén. Muchas veces como que se nos olvida que nuestra costumbre debe de ser, para ser formados como hijos, debemos de tener esa costumbre que tuvo Jesús. ¿Y qué más hizo él? Tomó el rollo y empezó a leer, ¿verdad que sí? Diga conmigo, empezar a participar en la obra. Entonces, en la formación, yo voy a empezar a participar. Voy a tener el deseo de participar. Voy a tener el anhelo de participar. Amén. Pero participar bajo el gobierno, bajo el orden de Dios, leyendo la palabra, consciente de lo que dice la palabra. Entonces, vamos al libro de Juan, capítulo 8, libro de Juan, capítulo 8 y versículo número 28. Amén. Dice, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Note que el que ha sido formado por Dios, hermano, no se atreve a hacer lo que se le pega la gana. Él hace como Dios dice. Entonces, hermano, es importante que nosotros empecemos a hacer y a decir lo que recibimos de papá, lo que recibimos del escrito está. No podemos nosotros dejar de hacer lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos. Tenemos que hacer exactamente como dice la Escritura. No podemos, no, pero ahí dice, pero hagámoslo así. Por eso nadie puede decir cómo el templo debe de ser formado. Nadie. Nadie puede decir, mire, a mí me gustaría que usted pusiera esto acá y esto allá y esto por acá. No. Miremos qué dice la palabra. Vamos al escrito está. Cuando a Moisés le dijeron, vas a hacer el tabernáculo, le dieron medidas exactas, le dijeron qué clase de madera,
¿cuáles eran los instrumentos que debía de utilizar? Nunca Moisés metió nada que Dios no le hubiera dicho. Amén. Entonces, por eso es importante esto, hermano, empezar a hacer, diga conmigo, empezar a hacer y decir lo que se recibe del Padre. Juan 14:2. Y dice Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Verso 3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Mire, hermano, la meta es la casa del Padre. Salmo 23 dice: y retornaré a la casa de mi Padre y ahí moraré. Así dice, ¿eh? Por largos días. Entonces, nuestra meta es la casa del Padre. Nuestra meta es la casa del Padre. Entonces, sabemos que para nosotros ya están preparando moradas. Amén. Cuando usted llegue allá, usted va a quedar, hermano, maravillado de ver su casa, que se la prepararon. ¿Verdad? Depende de cuántos ladrillos envió para arriba, ¿verdad? Amén. Porque cada ofrenda, cada diezmo que usted manda para arriba, hermano, ahí Dios, hermano, empieza a decirles, este nos está creyendo. Preparen lo que desea en la tierra, en su corazón. Si a usted le gustaba, hermano, la marsopa, chanclas de marsopa, allá cuando llegue le van a dar chanclas de marsopa. Amén. Si a usted le gustaban los diamantes, hermano, todas sus paredes van a ser llenitas, tapizadas de diamantes. Si a usted, lo que a usted le gustaba, allá va a estar, pero en un lujo tremendo, porque Dios, hermano, es el dueño de todo. Amén. Y si Dios es el dueño de todo, y su calle principal es de puro oro, y sus puertas principales de perla, y hermano, las paredes de piedras preciosas, cuando él aparece a Juan, aparece con un cinto de oro, con zapatos de oro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Y no crea que aparece con una bata, hermano, de Walmart. No, una resplandeciente, dice, hermano, con una resplandeciente. En otras palabras, mi Señor sabe, hermano, sabe vivir bien. Amén. Ahí no va a haber ninguna tristeza, ningún dolor, pero tampoco va a haber ninguna escasez. Amén. Lo que a usted le gustó en esta tierra, allá se lo tienen preparado. ¿Ok? Solo que tiene que ser formado. A ver, dígale que está a su lado, ¿te estás dejando formar? Pregúntele, por favor. Pregúntele si se está dejando formar. Amén. ¿Te estás dejando formar? Dígale. ¿Ah? No, pues yo aquí ando porque ya le estoy dando por mi lado. ¿Cómo que es por mi lado? Si es que ese es el problema, que todos le quieren dar por su lado, hermano, y no se dan cuenta de que hay un orden bajo el gobierno del Dios Altísimo. Y entonces, hermano, la meta, tenemos que tener como meta la casa del Padre. Lucas 23:34. Va conmigo a Lucas nuevamente, capítulo 23, versículo 34. Amén. Mira lo que dice. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Tenemos que acabar esta carrera perdonando
a los que nos han dañado. Nunca el Señor se vengó de nadie. Ni nunca dijo, va a ver esta desventurada lo que le voy a hacer. Le voy a pagar con la misma moneda. No, hermano. El que está terminando su carrera, hermano, tiene que aprender de que la coronación es el espíritu de perdón. Si usted todavía le han hecho algo y todavía está con que, ay, ¿por qué yo? ¿Y por qué a mí? No, pero acuérdate lo que me hiciste. Ay, ese está, pero mire, haciéndose del 1 y del 2 en los Pampers y hasta se está chorreando. No ha aprendido. No ha aprendido a crecer porque no guarda rencores. Guarda, hermano, raíces de amargura. Guarda cosas que, hermano, cuando uno ya crece, qué fácil es pedir perdón. Amén. Si en algo te ofendí, perdón. ¿Sí o no? A ver, pregúntele a que está a su lado. ¿Y vos podés perdonar a los que te ofenden? Pregúntele, por favor. ¿Puedes perdonar a los que te ofenden? Pero es que no te das cuenta lo que me has hecho. Ah, vaya, entonces Jesús es más pequeño que tú. Porque Jesús perdonó a los que lo habían clavado en la cruz, a los que lo habían, hermano, herido con espinas en la cabeza. Él le dijo, Padre, no les tomes en cuenta. ¿Ah? Si yo hubiera estado en la cruz, yo le hubiera dicho, Padre, no les tomes en cuenta lo que estos brutos hicieron. Esos somos nosotros. Pero Jesús no hizo eso. Jesús estaba coronando de la carrera. Y la coronación es perdona a quien te ha dañado. Perdona al que te hace mal. Perdónalo. Por supuesto, el perdón no quiere decir que voy a andar con ellos. Ajá, te perdono, pero te voy a hablar en árabe. Aléjate. Sí, hermano, porque él perdonó porque ya estaba entregando su espíritu. Ya se está viendo. Amén. Pero nosotros no tenemos que decir así. Nosotros tenemos que perdonar. Y si es nuestra familia, hermano, abrazar y darle amor. No podemos nosotros, hermano, decirle aléjate de mi vida. No, 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 porque entonces usted no está perdonando. Amén. Eso se lo dije para ver si le caí el 20, pero vi que solo se quedó ahí como queriendo decir como que le pasó así de over your head. ¿Eh? Y usted dijo, los que no le gusta perdonar, dijo, sí, sí perdono, así sí perdono. No, hermano. El Señor salvó, acuérdense que salvó a algunos romanos cuando Él anduvo aquí en la tierra. Y de hecho manda a Pablo a terminar su carrera en Roma. ¿Sí o no? En Roma ministró Pablo. El final de su ministerio en cadenas, hermano, estaba en Roma. Y ahí recibía a los hermanos católicos para que se convirtieran a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, acabar la carrera es perdonar. Cuando yo le hablo de perdonar, usted puede perdonar y decirle, yo te perdono, no te preocupes. Pero la mayoría de veces, hermano, si es esposo y esposa, perdona y arréglate con ellos, ¿ok? Si es padre, madre, hermanos, perdónalos, pero arréglate con ellos. Pero si no puedes vivir con ellos, hermano, mire, yo soy de este sistema. Si mi hermano no quiere nada con Dios, yo lo perdono, pero lo quiero lejos de mí. Amén. Por eso mi hermano Jorge lo quiero cerca de mí, porque le gustan las cosas de Dios. Amén. Tenemos que crecer todos. Todos tenemos que crecer. Todos todavía tenemos problemas internos.
Algunos todavía tenemos problemas, hermano, de jalarnos el pelo. Y por eso algunos ya no tienen pelo, ¿verdad? Porque se los han jalado mucho. Pero necesitamos crecer. En otras palabras, llegar a una madurez, dejar que Dios nos vaya formando poco a poco. Y entonces acabar la carrera perdonando es lo que Dios quisiera de nosotros. Vamos a Juan, hermano, Juan 19:30. Mire lo que dice. Entonces Jesús, cuando hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, ¿qué dice? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Consumado es, ¿qué quiere decir? Acabé la carrera, terminé, no dejé nada a medias. Empieza una cosa y la deja a medias. Empieza otra cosa y la deja a medias. Y nunca termina. Eso es desorden. Dios es un Dios de orden, mis amados. Si usted va a empezar algo, por favor, considere si va a lograr terminarlo, porque si usted empieza una construcción, dice la Biblia, y no estima el costo de tal construcción y termina como todos hermanos, nuestros edificios en el del sur para abajo, ¿verdad? Si usted va al sur, hermano, se da cuenta de que todavía los hierros ahí salidos, hermano, ya tiene 40 y 50 años la propiedad y nunca la terminaron. ¿Sí o no? Entonces, Jesús no era así. Jesús dijo, consumado es. En otras palabras, nunca dejó nada a medias. Pregúntele que está a su lado, ¿y tú cómo vas con dejar a medias? ¿Ah? O andar a medias tintas, dígale. ¿Ah? Mire qué tremendo, hermano. Ahora, yo voy cerrando. ¿Cómo entonces voy a lograr yo ser ese hijo varón? Apocalipsis 2:25 dice, no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Verso 26. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. Entonces quiere decir que los privilegios son del Señor, no son míos, ni son de la iglesia, ni son del ministerio, son del Señor. Dice, y al vencedor, al que guarda mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Nadie puede tener autoridad si anda dejando las obras del Señor. Y dice, verso 27, y las regirá a las naciones con vara de hierro, como los vasos del alfarero que son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Note lo que está diciendo. Como yo he recibido autoridad de mi Padre. Diga conmigo, formando la formación de mi vida, de mi cuerpo, de mi espíritu y de mi alma. Al vencedor. Por eso el hijo varón es de los más que vencedores. Él es la cabeza gloriosa. Los que, como Anabel hizo la pregunta el otro día, y ¿qué es místico, verdad? Porque el cuerpo místico es ese, el vencedor. Y hablábamos de misticismo. Y por cierto, te mandé un chorro de información sobre eso, ¿verdad? Y habla del cuerpo. Y entonces, quiere decir que los más que vencedores vamos a ser los que estemos pegaditos a la cabeza gloriosa. Qué calidad, ¿verdad? Ser los bíceps de mi Señor Jesús. Calidad, ¿no? Qué unción estar adentro de la cabeza gloriosa. Amén.
Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.